Ok, shalom hermanos, shalom, shalom. Antes de que empiece esta lección, quiero decir todo honor y gloria a Yahweh Ba'ashem Yahawashi Ba'ashem Rahakodash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino y saludos a ustedes hermanos escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Ok, hoy en esta lección el Espíritu Santo me animó para entrar un poco en geografía, ¿verdad? Porque es muy importante. Y este es el espíritu que me animó para entrar en este tema. Es muy importante entrar en geografía y, y realmente estudiar significados de lugares, de ciudades, de montañas, de diferentes estados, pues, ¿verdad? Tierras, países. Lo que me gustaría hacer en esta lección es que estaba mirando una página aquí que encontré, ¿ok? Um, Estaba leyendo el libro de Oseas, ¿ok? Estaba leyendo el libro de Oseas y les voy a enseñar el precepto, ¿ok? Vamos a ir a el libro de Oseas ahorita. Oh, el capítulo 4. ¿Ok? Y cuando ustedes leen el libro de Oseas, el libro de Oseas básicamente entra en las razones y explica por qué el Señor nos dio la espalda, ¿ok? Porque fuimos expulsados de nuestra tierra y fuimos castigados por pecado, ¿verdad? Y realmente el Señor nos puso un espíritu, ¿ok? Para realmente pasar por esto, ¿ok? Por las maldiciones, ¿verdad? Y cuando estaba leyendo el libro de Oseas, ¿ok? Estaba leyendo y no quise terminar todo el libro, pero paré en el cuarto capítulo. Y estaba leyendo el versículo, ¿qué era? 15, ¿ok? Y los voy a leer ahorita. Es Oseas 4:15 dice, a pesar de, a pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá no sea culpable de tales cosas, no te unas a la falsa adoración en Gilgal o Bet-Aven, ni jures allí en el nombre del Señor. Y lo que hice aquí en este versículo, o que leí este versículo como unas 2, 3 veces, pero entré en estos lugares, Gilgal y Bet-Aven, ¿ok? Y la razón por qué el Señor nombró a la nación de Israel, o Israel, el reino norteño, aquí como una prostituta, es que fuimos a alabar a ídolos, ¿ok? Fuimos a amar otras filosofías, ¿ok? Porque esto es poético, ¿verdad? Porque nosotros cometimos adulterio espiritual, ¿ok? Cometimos adulterio espiritual y paramos de amar al Señor. Es por eso que el Señor nos llamó una prostituta, porque estamos entrando en diferentes ídolos, en diferentes filosofías, ¿verdad? Déjeme leer esta información que encontré en Gilgal o de Bet Haven, y esto me inspiró para entrar un poquito más en estudiar geografía y buscar mapas bíblicos, que es algo que siempre nosotros mencionamos, pero esto me está inspirando más para entrar en diferentes ciudades y saber la historia o en diferentes campos y lomos de, de batallas o lo que sea, ¿verdad? Déjeme leer esto. ¿Ok? Este es de una página que se llama God Questions, ¿ok? Y dice, tú tienes preguntas, tenemos respuestas bíblicas, ¿ok? Esto es lo que encontré en esta página. Dice, ¿cuál es la importancia de Gilgal en la Biblia? ¿Ok? Y esto nos da mucha información
de por qué geografía es importante. ¿Ok? Dice respuesta, dice, hay al menos dos lugares llamados Gilgal en la Biblia. Había un Gilgal junto al oeste del río Jordán, cerca de Jericó, Josué 5 y 9 y capítulo 13. Y uno más cerca de Betel, en Segundo Reyes, el segundo capítulo. Y si algunos eruditos creen que había un tercer lugar llamado Gilgal, cerca del monte Gerizim y el monte Ebal, Deuteronomio 11. Dice, el significado del nombre Gilgal es rodando, ¿ok? Y esto es correcto. La significación de Gilgal significa rodando y este artículo nos explica. Dice, Gilgal no se menciona en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento lo describe de la siguiente manera. Gilgal era un lugar de memoria. Gilgal es importante en la Biblia porque sirve como un lugar de memoria para los israelitas. Y esto es algo que hace el Señor. El Señor causa un evento o el Señor declara algo de un lugar y el Señor, esto es algo que le gusta al Señor, poner monumentos, ¿ok? Siempre nos hace recordar de eventos pasados, ¿verdad? La montaña Horeb creo que es donde Moisés pegó la piedra 2 veces y salió el agua, ¿verdad? Otros significados, pues Israel, nuestra tierra, tiene diferentes lugares importantes, ¿verdad? El río Jordán, que es el río favorito del Señor, ¿verdad? Y el río Jordán es donde Yahushua fue bautizado. Juan el Bautista bautizó a Yahushua en el río Jordán, ¿verdad? Y el río Jordán, Jordán en hebreo es Yaradán, que significa descender, ¿ok? So vamos a continuar un poco aquí. Dice, Gilgal es importante en la Biblia porque sirve como un lugar de memoria para los israelitas, para recordarles lo que Dios había hecho. Después de milagrosamente al cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida, los israelitas colocaron 12 piedras tomadas del río, perdón, 12 piedras tomadas del río que representaban a las 12 tribus para que sirvieran de recordatorio a los hijos de Israel. Juan 4, Josué 4 y 19. Ok, y vamos a leer esta historia, ok, porque esto es un evento que inspiró este monumento o esta ciudad y la reputación de este lugar. ¿Ok? Dice, las piedras de Gilgal recordarían a los israelitas y a sus descendientes el poder de Dios y cómo él había secado el río Jordán para que pudieran atravesarlo, tal como lo había hecho con el Mar Rojo. Las piedras de Gilgal tendrían un propósito de enseñanza para la generación más joven para que ellos también pudieran recordar lo que el Señor había hecho por ellos. So vamos a entrar en este cuento aquí, en Josué 4 y 19. ¿Ok? Vamos a brincar al punto. ¿Ok? Ven el título, ¿cómo se llama? Monumentos del cruce del Jordán. ¿Ok? So, ¿qué era el versículo? Era el versículo 19 a 20. ¿Ok? Déjeme ver. Es más, lo voy a leer desde arriba porque esto es importante saber, la historia detrás de esta ciudad Gilgal, ¿verdad? Dice, y vamos a entrar también por qué Gilgal significa rodeando, ¿ok? Josué 4:1 dice, una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor Yahweh le dijo a Josué, ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán
del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel, ¿verdad? Uno por cada tribu de Israel. Y la nación de Israel hoy en día consiste de los llamados morenos latinos y nativo indígenas, y también llamando a los israelitas que fueron dispersos en diferentes países paganos. ¿Ok? Los gentiles, ¿verdad? Porque hay dos tipos de gentiles. El primer tipo de gentil son los gentiles naturales, que vienen siendo las otras naciones fuera de Israel, y los gentiles uh, que significan los israelitas dispersos, que nacieron en un país pagano y aceptaron las costumbres paganas, ¿verdad? Les dijo, versículo 5, les dijo, vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor, su poder, Yahweh. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Será 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo en el futuro. Sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirlas. Nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedaron como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. ¿Ven? Para que la futura generación pregunte de estos lugares y para que sepan y que conozcan Yahweh. ¿Ok? Para que las generaciones futuras sepan el poder de Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai. ¿Ok? Versículo 8 dice, así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento, ¿verdad? Hay que buscar esta palabra monumento en hebreo, ¿ok? Porque me gustaría saber lo que es, porque yo creo que es Tezayawan, ¿ok? Yo creo que es Tezayawan la palabra hebrea por monumento, ¿ok? Ok, a ver dónde está esta palabra. Ujú. Vamos a ver. A ver si la puedo encontrar. A ver, a ver. Déjame ver. Bueno, déjame ponerlo aquí. Ok, la encontré acá en este versículo. Déjame ver lo que es. A ver si es Tezayawan. Ok, no, aquí es Yad. Déjame ver. El Strongs. No, acá está esta página. Ya, acá está. So, la palabra hebrea por monumento. Ok, aquí está. La palabra hebrea por monumento es Tzayawan, ¿ok? Es Tzayawan y dice poste indicador, monumento o mercado, ¿ok? Aquí también nos dice en el sentido de conspicuo
Comparar H5329, pilar monumental o guía, signo, título, hito. ¿Ok? Monumento. ¿Ok? Y déjeme ver, porque tenía aquí la definición, aquí está, monumento. Dice, construcción arquitectónica o escultórica, generalmente de grandes dimensiones que se erige en recuerdo de una persona o hecho memorables. ¿Ok? Construcción que tiene gran valor histórico o artístico. ¿Ven? So, esto es lo que es un monumento. ¿Ok? Esto es lo que es un monumento. ¿Ok? So, vamos a regresar a José 4. ¿Ok? Estábamos en versículo 8. ¿Ok? Versículo 9. Dice, Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arco del pacto. Y las piedras seguían allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Josué le había dado, ya que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río. Y cuando todos estaban a salvo en la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar en el arca con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Los guerreros armados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán, tal como Moisés había indicado. Esos hombres armados, unos 40,000 en total, estaban listos para la guerra, y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura de Jericó. Ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida lo respetaron tanto como había respetado a Moisés. ¿Ok? Dice, el Señor le había dicho a Josué, ordénales a los sacerdotes que llevan el arca del pacto que salgan del lecho del río. Así que Josué le dio la orden. En cuanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor Yahweh salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes. ¿Ok? Esto es lo que ocurrió. El Señor secó estas tierras. ¿Ok? Otra vez, como una memoria. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Fue allí, en Gilgal, donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué les dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significa estas piedras? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca, pues el Señor, su poder, secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo. Cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar, lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor Yahweh es poderosa y para que ustedes temieran al Señor, su poder Yahweh para siempre. Esta es la memoria de este lugar, Gilgal, ¿verdad? Esto es lo que significa, uh, uh, lo que nos llega a la mente cuando sabemos de Gilgal, en el campamento donde campamos cuando cruzamos a este río. ¿Ok? Vamos a regresar para atrás al artículo. ¿Ok? Porque nos da mucha información. ¿Ok? Vamos a continuar aquí en yo creo que es el tercer parágrafo. Gilgal era un lugar de consagración y cambio.
Fue en Gilgal donde los israelitas fueron circuncidados y celebraron su primera Pascua en la tierra prometida. Ya, aquí está la referencia. ¿Ok? Esto es verdadero. Los hijos de los que habían vagado por el desierto aún no habían sido circuncidados. Este era un gran pecado. ¿Ok? Teníamos que circuncisar nuestros hijos. Esto era algo muy serio en los ojos del Señor. Y era hora de que tomaran la señal del pacto y fueran consagrados como pueblo de Dios. Este tiempo de circuncisión es lo que le dio a Gilgal su nombre, porque el Señor Yahweh dijo que él había quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Okay, este es Josué 5:9, nos da el precepto, ¿verdad? Dice, el oprobio era la condición incircuncisa de los israelitas. El desplazamiento de ese reproche los separó de una vez por todos del pueblo de Egipto y su forma de vida. Así es, porque lo que estaba ocurriendo, nosotros estamos en egipcio, en esclavitud, ¿ok? Y realmente no sabíamos nuestras costumbres, ¿ok? Realmente no sabíamos um, cómo operar como una nación entera o una nación, ¿cómo digo? Independiente, uh, fuera de bajo la autoridad de alguien más, ¿verdad? Ser libre, digo. ¿Verdad? Dice, después de que los israelitas celebraron el Pascua y comenzaron a comer el producto de su nueva tierra, el maná que el Señor había provisto a los israelitas durante sus años de peregrinaje cesó. Esto también sucedió mientras acampaban en Gilgal. Ok, so hay muchas cosas que reconocer en esto. Y es más, lo que me gustaría hacer es buscar un mapa de Gilgal, a ver si podemos encontrar, ¿verdad? Un buen mapa. Aquí está, cuando cruzamos, ¿verdad? Algo así, algo parecido así. Este es Gilgal, este es el mar muerto, creo. A ver si me da una imagen mejor. Ya este está un poquito más mejor. Este es Gilgal aquí. Este es el mar muerto, ¿ok? Y aquí cruzamos, ¿ok? Aquí cruzamos. Y hermanos, lo que ustedes pueden hacer es poner en Google o en diferentes páginas de buscar qué significa estos lugares, ¿verdad? Porque eso es algo que el Señor um, hace. El Señor pone monumentos en diferentes lugares, ¿verdad? También um, algo que va a hacer el Señor va a convertir a América, a este lugar, como un monumento cuando es totalmente consumido por fuego nuclear. ¿Ok? El Señor va a convertir a América como un monumento para enseñarnos un ejemplo que no deberíamos de estar viviendo este tipo de vida lleno de pecado, ¿verdad? Porque América es la cabeza de pecado de todo el mundo. ¿Ok? Es muy, muy feo aquí en los estados. ¿Ok? So vamos a regresar para atrás al artículo un poquito más, porque no solamente reconocemos lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pero es un lugar de juicio, ¿ok? Dice, aquí además, dice, un lugar de culto. Dice, años después, Gilgal seguía siendo un lugar de adoración para ofrecer sacrificios al Señor Yahweh. Y fue el lugar donde Saúl fue coronado públicamente como el primer rey de Israel. Y aquí está el precepto, ¿ok?
Este es solamente para leer un poco, primero Samuel 18. Descendí entonces delante de mí a Gilgal, y he aquí, descenderé a vosotros para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. 7 días esperarás hasta que yo venga a ti y te muestre lo que debes hacer. ¿Ven? Estos son preceptos enseñando la historia detrás de estos lugares. ¿Ok? Entrando en Gilgal. ¿Ok? Desafortunadamente, cuando los israelitas se deslizaron hacia la idólatra, Gilgal se vinculó con la adoración de dioses falsos, y esta es la referencia que nos da. Oseas 4:15. Um, Aunque te prostituías, oh Israel, no se haga culpable Judá, no entráis en Gilgal, ni subáis a Beth-aven, y no jures, vive el Señor, Yahweh. ¿Ven? Porque este lugar de ir a dar ofrendas y holocaustos, este lugar de memoria, de recordarnos de la importancia de Yahweh, fue convertido en un lugar, o Gilgal se vinculó con la adoración de dioses falsos. ¿Ok? Es por eso que el Señor, está enojado. Una de las razones por qué el Señor está enojado, porque convertimos todo a una cosa asquerosa. Totalmente fracasamos como una nación. ¿Ven? ¿Ok? Hay más preceptos de diferentes tierras que fueron convertidas así. ¿Verdad? Dice, un lugar de juicio fue en Gilgal, donde Samuel reprendió a Saúl y profetizó sobre la pérdida del reino. 1 Samuel 13. Okay, Saúl había recibido instrucciones de quedarse en Gilgal y esperar a Samuel antes de ofrecer allí sacrificios al Señor. ¿Ok? 1 Samuel 10. ¿Ok? En lugar de obedecer, Saúl tomó el asunto en sus propias manos y ofreció un sacrificio al Señor en Gilgal. Cuando llegó Samuel, anunció el juicio sobre Saúl por su obediencia, afirmando que el reino y la posición de Saúl no duraría. ¿Ok? Esto es más evidencia que, cómo se fue convirtiendo este lugar de monumento, ¿verdad? Cómo se fue convirtiendo en un lugar para adorar dioses falsos. ¿Ok? Es por eso que nos da esta referencia en Oseas 4. Vamos a continuar en Oseas 4. ¿Ok? Oseas 4:15. Dice el Señor, ¿dónde estamos? Ya, aquí está. Vamos a empezar en 14. Dice, ese día el Señor convirtió a Josué en perdón, este no es Oseas. ¿Ok? Oseas 4, y vamos a empezar en versículo 14. ¿Ok? Oseas 4:14. Pero, ¿por qué debería yo castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. ¿Ven? Porque como les digo, estábamos cometiendo uh, adulterio espiritual. Es más, hay un precepto que me gustaría sacar, yo creo que es en el libro de sabiduría de Salomón. ¿Ok? Yep, yo creo que es este. Yep. El libro de sabiduría de Salomón 14:12 dice, porque la invención de ídolos fue el principio de la fornicación espiritual, o del cometer adulterio espiritual, y la invención de ellos. Y la invención de ellos, la corrupción de la vida.
¿Ven? Es por eso que el Señor nos llamó una prostituta, acostándonos con estos ídolos. ¿Ok? So vamos a regresar para atrás a Oseas 14. Dice, oh pueblo necio, se niegan a entender, por eso serán destruidos. A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá no sea culpable de tales cosas, no te, no te unas a la falsa adoración en Gilgal o en Bet-Aven, ni jures allí el lugar, perdón, ni jures allí en el nombre del Señor Yahweh. ¿Ok? Y Bet-Aven también fue un lugar que fue convertido a adorar ídolos. ¿Ok? Israel es obstinado como una vacía terca, una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como a un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo porque está casado con la idolatría. ¿Ven? Y esto es primariamente el reino norteño. ¿Ok? El reino norteño es dado a ídolos, como le acabamos de leer. Cuando los gobernantes de Israel terminen de beber, salen en busca de prostitutas. Aman más la vergüenza que el honor. Por lo tanto, un viento poderoso los arrasará, los arrasará. Sus sacrificios a ídolos les traerán vergüenza. ¿Ok? Y esta es un poco de información que el Espíritu me animó para entrar, pero es muy importante entrar en la geografía. ¿Ok? So ahora sabemos que Gilgal, uh, un tiempo era reconocido como el lugar cuando nosotros cruzamos el río Jordán, ¿verdad? Y pusimos esas piedras y cruzamos el río de Jordán con tierra firme, seca. El Señor secó esa tierra, pero fue convertido en un lugar de sacrificio a ídolos. Man, eso es totalmente feo, ¿verdad? So poca información y espero que esto les anime a ustedes, hermanos, entrar en diferentes preceptos y significados de estos lugares, ¿ok? No solamente este lugar es muy importante, pero recuerden que también la misma montaña donde, donde Abraham puso a Isaac como un holocausto, era la misma montaña donde Yahweh Shai fue puesto y fue crucificado. Déjeme ver, yo creo que es montaña Merim, algo así, ¿ok? Ok. Mountain where Abraham went to sacrifice Isaac. Ya, Moria, perdón. Esta montaña Moria, ok. La montaña Moria es conocida como el lugar um, donde Abraham fue a sacrificar a Isaac y la montaña Moriah, perdón, es donde Yahweh Shai fue um, puesto como, el sacrificio de él, cuando lo sacrificaron, ¿verdad? Déjame ver si puedo encontrar esto, Mount Moriah. Ok, déjame ver si puedo encontrar un poco de información de esto, porque yo he hecho una lección en esto, que esta montaña es importante. A ver, a ver.
A ver si puedo encontrar un poco de información, porque yo creo, si no estoy equivocado, mm, a ver. Hoy también es un lugar donde Salomón construyó casas. Aquí, are, a ver, déjame poner esto en español. Son lo mismo el monte Golgatá y el monte Moriah. Existe un debate sobre si el monte Golgata y el monte Moriah son lo mismo, pero algunos creen firmemente que lo son. El consenso abrumador es que son iguales, mientras que al menos la mayoría de la gente está de acuerdo en que están cercas unos a otros. A ver, déjeme ver. Ya, yo creo que eso es el punto, man. Voy a buscar esto y voy a hacer otra lección en esta montaña. Ok, Mount Moriah, para enseñarles que estos lugares son importantes. Ok, so con eso quiero decir Yahweh Bashimia, Kahala, Yahweh Bashimia Oshai, Bashim Hakodash, doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Saludos a ustedes, hermanos, escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Ok, con eso voy a encontrar esta información y hacer esta lección de esta montaña, um, y subirla para enseñarles a ustedes, hermanos. So con eso, Shalom.